Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Energía Latam. A ver, vamos a hablar de una obra clave para que Vaca Muerta sea lo que podemos llamar el tesoro que promete ser. El gasoducto Néstor Kirchner. Una obra imprescindible para llevar el gas de ese mega yacimiento a los centros de consumo o a los puertos exportadores. Los productores lo reclaman y el gobierno decidió que es una prioridad. Atención con esto. Por eso va a destinar 1.500 millones de dólares solo para el primer tramo del mencionado gasoducto. Ese dinero va a ser administrado por un fideicomiso a cargo del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Lo conocés, el BICE. Ya estamos en comunicación con el hombre que va a tener, les diría, la máxima responsabilidad de manejar esos recursos para una obra decisiva, que es José Ignacio de Mendiguren. En minutos nada más empezamos a charlar con él. Así arrancamos Energía Latam. Bienvenidos. Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo se va a financiar el gasoducto Néstor Kirchner? ¿Podrá estar operativo hacia el año 2023? En este contexto que se vive de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo estamos desde el punto de vista de la energía? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Vasco de Mendiguren. Acordate que para nosotros también es muy importante tu opinión, por eso nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp 54 911 31 22 4168. Le damos la bienvenida a Cledis Candelaresi. Hola Cledis, el gusto de saludarte como cada domingo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, evidentemente vamos a hablar de una obra imprescindible por definición política. Ajá. Y respecto de esto, vos sabés que hay consenso, ¿eh? Hay consenso interno en un gobierno que está en disputas intestinas fuertes y hay consenso con la oposición. El gasoducto Néstor Kirchner es el que va a permitir drenar el gas de Vaca Muerta hacia los centros de consumo y eventualmente hacia los puertos exportadores o hacia los países limítrofes por alguna conexión física. Entonces es imprescindible ¿para qué? Para sustituir importaciones y que Claro. Argentina deje de invertir la cantidad estratosférica de divisas que está invirtiendo en la importación de gas y otros combustibles líquidos. O sea, punto uno como título importante, como digo fuerza, estamos todos de acuerdo. Todas las fuerzas políticas están de acuerdo. Estamos todos de acuerdo y ya se encaminó la primera etapa de ese gasoducto. Bien. Hay una primera etapa que va a unir la localidad neuquina de Tratayén con Saliqueló, en provincia de Buenos Aires. Después hay una segunda etapa y ahí se abren muchas incógnitas porque si hay algo que caracteriza este momento es la incertidumbre. Aquí vemos en el mapa esta primera etapa. Tratayén, Tratayén, Saliqueló. Aquí lo tenés, para ubicarte en el mapa. Exactamente. Esto sería Neuquén y provincia de Buenos Aires. Ya hay una licitación abierta. La licitación la convocó IEASA, la empresa estatal. ¿La licitación para qué? Es para comprar los caños, son de 36 pulgadas, unos caños particulares que todavía hay que ver quién los provee. Y acá hay una cuestión que no es menor. ¿Quién va a ser proveedor de los caños para esta obra que es fundamental? ¿Habrá algún proveedor local como el Grupo Techint a través de su subsidiaria de Brasil o en una licitación pueden intervenir los chinos y finalmente esa provisión va a estar a cargo de una empresa extranjera? Bueno, esa es una de las cuantas cuestiones y dilemas que se plantean. Ahora, hubo una cuestión, decíamos que es una obra que estaba prevista desde incluso y se discutió el gobierno anterior, pero acá hubo dos modelos de financiamiento, porque lo fundamental es el esquema financiero para esta obra. En algún momento se había convocado durante el gobierno anterior una licitación, ¿para qué? Para hacerla, en realidad el Estado licitaba la operación del gasoducto, pero el gasoducto lo tenían que hacer los privados. Iba a ser con aportes privados y los privados iban a tener que recuperar esa inversión cobrando una tarifa. Este esquema no fue posible por una serie de cuestiones.
este gobierno tomó la decisión de que sea el Estado el que haga la obra, pero a través de un esquema que lo vamos a ver acá sintetizado para entender por qué el Banco de Inversión y Comercio Exterior ocupa un rol fundamental para manejar un paquete que hoy está estimado en 1.500 millones de dólares solamente para esa primera etapa, ese primer tramo. Bien. Y esa es la empresa estatal que va a operar el caño y convoca la licitación. Para esta obra en particular, armó un fondo fiduciario llamado Fondegas. ¿Qué es un fondo fiduciario? Vos imagínate que es como un pozo al que se pueden aportar capitales, lo puede organizar una empresa, pero tiene vida propia. De repente a ese fondo pueden aportar otros que no sea la empresa que lo creó. Pero ese fondo necesita ser administrado por alguien. La administración de ese fondo que va a tener para este primer tramo, esa cantidad de dinero va a estar a cargo del banco, del vice, cuyo presidente es Ignacio de Mendiguren. Cuando decimos, ¿cómo se alimenta ese fondo? ¿De dónde viene la plata para esta obra que es fundamental? Bueno, acá tenemos algunos de los aportes, puede haber otros, pero algunos de los aportes que ya están comprometidos y previstos. ¿En iguales proporciones? No, en iguales proporciones no. Pero YPF. YPF porque, ¿te acuerdas que una parte del impuesto a las grandes fortunas o el aporte solidario se destinaba el 25% de esa recaudación a YPF para gas, para la producción de gas? Bueno, lo que se decidió es que YPF se lo ceda a este fondo. Bien, al fondo exactamente, va a servir para el gasoducto. El presupuesto nacional. Hay dinero directamente del presupuesto nacional. Hoy está asignado, Esta plata ya está. Falta la plata para el segundo tramo. Y después terceros. ¿Qué significa? Que de pronto vos, Guillermo, podés poner dinero en el fondo de gas y se lo prestás. Se lo prestas, lo vas a recuperar con un interés. Sí, absolutamente. Es un valor representativo de deuda. Después te lo devuelven con un interés o podés asociarte al fondo. Y vas a tener un certificado de participación. Eso sí. Ahora le pregunto a Mendiguren. Vas a participar de las ganancias o de las eventuales pérdidas que dé este emprendimiento. No todo negocio es win-win, como se dice ahora, ¿no? Exactamente. Se puede ganar o se puede perder. Entonces, en este contexto, esta es la figura para poder financiar una obra muy costosa en un momento en el que Argentina está apretadísima de recursos y en esa situación tiene que encarar obras de mucha envergadura para que Vaca Muerta sea la promesa. Sin dudas. Y estamos hablando acá de una obra que va a conllevar a un potencial energético que es enorme. Y ahora sí me gustaría darle la bienvenida oficialmente a José Ignacio de Mendiguren. Muchas gracias por estar allí y por esperarnos. Muy bien. Bueno. La verdad que Leri ha hecho una exposición exacta, muy importante de lo que ha dicho. Siempre los veo a ustedes, me interesan mucho los temas que tocan. Vi el programa anterior, cuando estuvo López Mosquera. La gente explicó lo que significa Vaca Muerta en términos concretos. Donde hoy el mundo está viviendo la crisis energética que está viviendo, con un escenario muy oscuro. Mire lo que está pasando en España. No solamente el precio del millón de BTU, que estaba en $7.50, llegó a 60, ahora creo que está alrededor de 40, sino que además no hay. Entonces, yo creo que este contrasentido de ser súper abundantes en gas, en un yacimiento, y por otro lado, no poder utilizar, tener el endeudamiento que hoy le significa a la Argentina, tener que encarar esta inversión, es realmente irritante, diría uno, ¿no? Como entonces la solución concreta, más que lamentarse, es esta. Ahora, Vasco... en forma inmediata. Exactamente. Acá se está discutiendo hace muchos años este tema, muchos años. No acaba de haber una decisión política. A nosotros nos han puesto unos términos muy perentorios para poder realizarlo. Esperemos que esto en 1 año y 4 meses pueda estar terminado. Ya estamos licitando los tubos antes de fin de abril, se queda esta licitación. La constitución del fideicomiso me lo pusieron ya antes de fin de marzo, está listo. Y como bien lo dijo Clery, IEASA es la que va a administrar la contratación. Y nosotros tenemos que garantizar que estos flujos, que como muy bien lo explicó, de este primer tramo, que son 1.500 millones de dólares, se integran con 1.060 millones, que bien dijo Clery, ya están en el presupuesto.
a pesar que no fue aprobado, pero ya están, son de libre disponibilidad. Y los otros 520 millones son del impuesto solidario, que también se iba a destinar para la búsqueda de más gas a través de YPF, pero tenía que ver con esto, con el sistema de gas. Así que se van a aportar esos 520 millones para terminar el primer tramo. Vasco, a ver, te quiero hacer una pregunta para pimponear un poco, porque viste que hay en la Argentina siempre hay mucha ansiedad por muchos temas, ¿no? Y sobre todo el de la energía, fundamentalmente porque hay una guerra, una invasión de Rusia y Ucrania que no estaba prevista, lo cual ha generado un verdadero revuelo. Con inversión sostenida, ¿cuándo podría estar operativo este gasoducto? Lo que nos han obligado a hacer es para más tardar segundo trimestre del año que viene, ¿no? Ya operativo. Ajá. Esto implica que dejemos de importar ya y que pasemos a exportar a Brasil, a Uruguay, que demos vuelta a esta balanza tan negativa que tenemos. Y después el segundo tramo, como te decía, ya son inversiones que están en 1.900 millones de dólares. También el financiamiento en el presupuesto se incluye, pero como bien dijo Freddy, la situación de acá es que nosotros como fideicomiso emitamos documentos que por supuesto van a ser muy buenos, muy sólidos, muy rentables, porque es como un peaje que se cobra porque pase el gas por el gasoducto, y tenemos mucho interés, todavía no se lo pedimos porque no hace falta, de las mismas empresas de energía que son las que van a usar el transporte, ¿no? Claro. Porque están invirtiendo en asegurar y tornar sustentable su propio negocio. Así que estamos seguros que nosotros, ¿cuál es nuestro rol como fideicomiso? Estar seguro de que estos fondos destinados tanto por la ley de aporte solidario como del presupuesto no puedan tener ninguna capacidad de desvío a ninguna otra inversión que no sea esta. Y que además vamos a ir liberando los fondos en la medida que IEASA apruebe que las etapas se van cumpliendo. Bien. Perdón, de Meniguren, ¿eso significa, se lo voy a preguntar con todas las letras porque hay mucha gente que está escuchando y que seguramente se está preguntando lo mismo, ¿eso significa que no va a haber posibilidad de que se redite una situación como la que se vio con el gasoducto del Nordeste, que se ejecutó en tramos y hubo un último tramo decisivo que nunca se ejecutó? El Estado puso la plata, pero la obra no se hizo. ¿El vice va a ser garante de que el dinero efectivamente vaya a la obra para la que fue concebido, que no haya desvíos y que no haya pagos que no se correspondan con una obra ejecutada? El vice lo que hace es el depositario de esa plata y paga, tiene comisiones contra las cuales tiene que pagar, porque nosotros determinamos si el certificado de obra está, eso lo hace IEASA. A nosotros nos da instrucciones para hacerlo, pero solamente nosotros podemos liberar para ese objeto que se constituyó el fideicomiso. Pero además creo que está, y lo digo como industrial, como empresario, esto los mismos industriales digamos, a financiar. Porque, a ver, hoy como estamos pasando esta emergencia energética. Esto terminado no solamente nos permite a nosotros bajar. Hoy el costo del BTU en Argentina está a $3.70. Y fíjense, claro, que hoy se está importando a casi más de 45. El costo de Bolivia son $8. Entonces, ¿cómo no vamos a estar todos desesperados para que Vaca Muerta empiece a funcionar y podamos bajar los costos como lo estamos haciendo? Pero los privados, ¿por qué no ponen la plata? Perdón, pero hasta ahora es plata estatal. ¿Usted cree que los privados van a poner plata en ese fondo, en el Fondegas? ¿Que las empresas privadas van a terminar poniendo plata a lo mejor para el segundo tramo? Claro, por supuesto. El interés que demuestran no es para ser socios, sino para comprar instrumentos con garantía, ¿no?, de fideicomiso que tiene el gasoducto, para ellos después poder transportar su gas por ahí. Pero el gasoducto es estatal,
es de esta compañía. Ellos pueden invertir en financiar. Claro. El proceso anterior, que era como un sistema de PPP, que era el privado lo hacía, bueno, con todos los problemas macroeconómicos nunca se llegó a concretar. Pero además tenía un problema, que la tarifa la fijaba el privado. Es decir, que era el dueño del gasoducto, te fijaba la tarifa. Y acá lo que se busca en un concepto de largo plazo es que Argentina, a través del gas, que como bien decía Martínez Mosca, vamos a ser superavitarios, podamos a través de esto tener una ventaja comparativa para que, por ejemplo, Argentina tenga el polo petroquímico más importante del hemisferio sur. No, ni hablar. Entonces, a ver, como política de Estado consolidada, se abre una puerta inmensa en lo que hace a la materia energética, que es lo que nos atraviesa aquí en este programa. Hay un punto que me parece muy importante también que quiero destacar. No sé, Vasco, si vos tenés los números fehacientes, pero esto va a generar mucho empleo, por cierto. En el periodo de la obra, sí, igualmente genera empleo. Pero después está, primero que nos resuelve un tema externo muy complicado, que la Argentina tiene que juntar dólares para equilibrar sus variables macroeconómicas. Pero le abre un escenario. Por ejemplo, la industria petroquímica de Bahía Blanca tiene una base ya muy sólida. Con este gas podemos ser los principales exportadores de fertilizante, que el campo en la Argentina lo usa. El valor agregado que hay en la industria petroquímica, partiendo del gas, es extraordinario. Hoy toda la industria plástica del país, la industria del envase, la industria automotriz, cuyos principales repuestos hoy salen de la industria petroquímica. También esto permitiría, y hay otro proyecto, ya está en el estudio, de otro gasoducto a Bahía Blanca, que le va a permitir a la Argentina también tener una planta de barcos gasificadores para poder exportar. Hoy tenemos una demanda de Brasil que compraría todo el gas que le pudiéramos mandar por lo que hoy estamos importando, lo tendríamos vendido. Entonces, creo que es una obra fundamental. ¿Para qué? Sí. Para la verdadera transformación de la matriz productiva de la Argentina. Claro. Pensando justamente en la industria argentina, ¿da lo mismo que los proveedores de caños necesarios para el tendido de este gasoducto? A propósito, entre paréntesis, me parece que para realmente exportar y de modo importante va a ser imprescindible que se construya el segundo tramo, claro. ¿No? Pero ¿da lo mismo que sea un proveedor argentino o un proveedor extranjero, por ejemplo, chino? Para mí no, ¿sabes? Me conocés hace muchos años. Hay una ley, compra nacional, que se va a aplicar para todo este desarrollo. Y sí nos preocupa, pero estoy seguro que lo vamos a poder cumplir, que estemos en precio y en tiempo. Porque acá nos corren los tiempos. No, tenemos que terminar ese desarrollo. Pues yo tengo confianza, pero esto lo vamos a resolver con el mejor postor. Pero yo tengo mucha confianza que la industria argentina lo puede proveer en tiempo y lo puede en precio también, ¿no? Porque el presupuesto de la obra es inelástico. Pero sí, pero no solamente esto tiene que ver con los caños, tiene que ver con los bombeos, tiene que ver con válvulas, tiene que ver con acoples, tiene una industria metalúrgica atrás de esto muy importante, diseño por parte de nuestros técnicos argentinos, el aporte de YPF, que en esto es muy importante. Esto es lo que yo llamo, no yo, Aldo Ferrer, hablaba de la densidad nacional. Cuando uno tiene una obra que transporta gas, además derrama en toda la industria metalúrgica. Además, Argentina va a tener que construir varios gasoductos. Entonces, toda esa tecnología local, uno después la utiliza en los otros gasoductos que tenemos que hacer. Claro. Perdón, de Mendigune, ¿existe una especie de prejuicio respecto a las obras gestionadas por el Estado? Parece que el Estado no tiene talento, no tiene capacidad y siempre una obra gestionada por el Estado... Porque no debería ser el Estado. Que no debería, que tenía que ser los privados. Claro. Yo creo que esta es una oportunidad para demostrar lo contrario. ¿Qué puede decir el responsable de la administración de este fondo millonario para ejecutar esa obra en este sentido? ¿El Estado tiene capacidad, tiene talento, tiene mecanismos de controles? ¿Tiene? Como te digo, vamos a supervisar que los objetivos para los que se constituyó el fideicomiso y los fondos que se aportaron para eso vayan exactamente a eso.
es una garantía, por eso es un fideicomiso, para que no se pueda afectar a ninguna otra partida, para que no se puedan embargar fondos, no sé, por motivos que no tienen nada que ver con la construcción de esto. Y IEASA es una empresa que también tiene muchos otros emprendimientos, pero los fondos que se destinan a este gasoducto no pueden aplicarse o imputarse a ningún otro proyecto. Vasco, te quiero sacar un poco del gasoducto Néstor Kirchner para hablar de la pequeña y mediana empresa. Entiendo que el vice va a financiar proyectos de eficiencia energética para las pymes. ¿Esto es así? Y en tal caso, ¿de qué montos estaríamos hablando? Muy bien, te agradezco mucho, porque es una pregunta que todo lo que tiene que ver con la energía en el mundo vino para quedarse. Y esto no es por la crisis, sobre todo las energías limpias, claro, las energías renovables. Entonces el BIS ha sacado una línea de crédito para eficiencia energética a la pequeña y mediana empresa, 16.000 millones de pesos, que tiene que ver con financiarle toda actividad que dentro de la empresa pueda mejorar la eficiencia de la energía. Y esto es un crédito hasta 15 años, con 2 de gracia. Los primeros años son una tasa de 23%, los segundos años 29% fija, y recién después a lo largo lo ajustamos por plan. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente toda pequeña y mediana empresa y financiamos, el 80% del proyecto. Sí. Que quiera encarar en forma ya inmediata esto, estamos a disposición para ayudarlo. Porque aparte con el PICE vemos con entusiasmo, que no es lo que nos da la psique, digamos, todos los días, con medidas dramáticas. Con mucha pequeña y mediana empresa en Argentina está invirtiendo mucho pensando en la post-pandemia. Fíjate que las pymes en la Argentina han vuelto a exportar por 10.500 millones de dólares. Sí. Antes había desaparecido de la exportación. Y cuando una pyme exporta, ¿qué es lo importante? No su volumen, sino que exporta tecnología. Claro. Una pyme cuando exporta 5-1 el valor a la que exporta una exportador tradicional de la Argentina. Entonces hay una respuesta. Esperemos poder consolidar este ritmo, ¿no? Bien. Vasco, ahora vos estás en el Congreso. Entiendo que te quiero preguntar, ¿no? Si hablan entre ustedes, con la oposición también, si hay preocupación con referencia al abastecimiento de la energía para lo que viene ahora, para los próximos días, semanas, meses. Por supuesto. Y hay primero un sinceramiento, saber que esto va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? ¿Negarlo? No. Tratar de planificarlo. Por ejemplo, yo como industrial, ¿qué es lo que pido? Y ojalá no me la corten nunca, Claro. Pero si va a pasar, quiero planificarlo. No quiero que me sorprenda de golpe que se cortó la luz. Yo estaba en un proceso industrial que lo perdí. Entonces, si la realidad es esa, ¿cómo nos sentamos a decir los turnos, los sectores? ¿En qué momento? Ojalá no pase. Pero no podemos dejar están dando por supuesto que, que va a haber cortes planificados. Que va a haber cortes sí o sí a las industrias. ¿Las industrias tienen algún recurso alternativo? Porque los combustibles alternativos al gas también son carísimos y difíciles de conseguir. A ver, si yo puedo planificar mi industria, yo soy textil, ¿no? Que también no soy un gran consumidor de gas, pero en cuanto a energía, sí, entonces yo puedo, ya tengo por las crisis anteriores, un generador, pero yo tengo que saber, ¿por qué? Porque si sé, supónganse que se da, acomodo licencias, acomodo vacaciones, acomodo mantenimiento de la planta, para si no quiero dar vacaciones. Cuando uno lo planifica, indudablemente, la producción se resiente, pero también puedo anticipar producción. Es decir, si uno planifica el problema, bueno, lo aminora el 30%, ¿no? Entonces eso estamos tratando hoy de planificar. Y también el Congreso, lo que estamos hoy, vine como presidente del banco, el hombre de la producción, también nos importa que muchos proyectos concretos que están acá dentro, como la cadena agroalimentaria, como la ley automotriz, como la de hidrocarburos, bueno, terminada la negociación con el fondo, a uno le gustó más, a otro le gustó menos, pero se terminó una etapa. El desafío que viene ahora, ¿qué vamos a hacer con este tiempo que se ganó? Seguimos con la matriz anterior.
Corremos el riesgo que dentro de 4 años estemos negociando otra vez. Ahora, si con el tiempo vamos a terminar un gasoducto, si con el tiempo podemos premiar el valor agregado en el campo para levantar el precio promedio de exportación, bueno, pero para eso hay que tomar las medidas lo antes posible. Y para eso también, y eso Sergio Massa, ustedes lo habrán visto por todos lados, desesperado buscando acuerdos. Exacto. De crisis como esta se sale acordando. Sin duda. Por lo menos acordando la agenda productiva. Sí. Bueno, en eso estamos trabajando ya está en el Congreso, con la oposición, el oficialismo. No podemos estar en desacuerdo con los consensos, aunque parezca un oxímoron. Los argentinos queremos eso. Vasco, se nos ha acabado el tiempo, agradecemos la gentileza de haber estado allí. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme y me gustó mucho el programa de ustedes, sobre todo el anterior, donde una persona como Martínez Mosquera, que conoce, nos dio un panorama de que gas en la Argentina va a haber para todo. Ojalá no se exporte solamente, ojalá tengamos, para eso voy a pelear mucho, el polo petroquímico más importante del hemisferio sur. Seguro. Gracias por vernos. Sabemos que mucha gente allí nos ve. Recomendalo en el Congreso, que está bueno eso. Y nos volveremos a ver personalmente, aquí en el estudio. Están de moda. El tema energético lo tenemos todos en la agenda todo el día. Gracias, Vasco, el Vasco de Mendiguren, con nosotros. En días fundamentales, creo que dejó un título... El tema de los cortes planificados, o sea que se está pensando ya en que va a haber cortes planificados para la industria, exactamente, ¿no? Que se va a aplicar el compre nacional para toda esta licitación, con lo cual... Mendiguren es un defensor a ultranza. Exactamente, ¿no? Pero está la decisión de tomarlo. Para el primer tramo, imagínate cuando venga el segundo, que es más costoso todavía. Seguro. Bueno, completísimo, nos ha dejado muchos títulos y para pensar durante esta semana que se viene. Queremos agradecerle a ED Makeup, podés encontrar sus productos en edmakeup.com. Gracias una vez más por habernos acompañado. Si esto les gustó, estaremos el próximo domingo a la medianoche por A24 en esto que es Energía Latam. Chau.